Oye, Fran, venga, va, más allá de minuto de juego, resultado, temperatura, los problemas con los AirPods y demás, vamos con lo gordo. Primero, Venga, sí. eh, desde hace muchos días, sobre todo con Fran, vamos a hablar de la actualidad del Sevilla y del Real Betis. Hay bastantes nombres orbitando alrededor de tanto el equipo verde y blanco como el equipo de José Luis Mendilibar, el equipo hispalense. Pero uno de los nombres que más están excitando para bien y para mal a la afición del Sevilla es el de Sergio Ramos. Sergio Ramos, ya sabéis, canterano del Correcto. Sevilla, Real Madrid, Paris Saint-Germain, que hace un mes anunció que se marchaba del equipo parisino y que sigue sin equipo y que está sonando mucho para hacer como un círculo cerrado, ¿no? Empezar su carrera en Sevilla, terminar su carrera en Sevilla. La pregunta es, querido Fran Campos, ¿cuánto de cierto hay de todo esto? Y qué Uy, espera, te he sacado de la ecuación. Es que soy mala ¿Qué ha pasado persona. hoy? ¿Qué ha Te pasado hoy? había sacado del No, directo, macho. ahora que consigo conectarme, no me hagas eso, hazme el Te favor. había sacado del directo, Fran. Es que es increíble. Ahora, Con el trabajo ¿cuánto de actualizado. esto hay de verdad? Es Sí. decir, de que el Sevilla y el futbolista están valorando el regreso de Ramos al Sevilla y cuántas Sí. posibilidades reales hay de que esto se produzca. Pues mira, te digo, Miguel Ángel, además te voy a decir fecha exacta cuando me lo dice, porque yo creo que además, bueno, lo sacamos a la vez con un compañero aquí en Sevilla, lo saqué yo a la vez, el interés de Sergio Ramos. A mí me llegó la información el día, 2 días después del partido homenaje de Joaquín, o sea que Sí. estamos hablando de miércoles, no mentira, el miércoles, un día después, justo ¿Mm? después del partido homenaje de Joaquín. Eh, yo contacté con una persona que es cercana a él y que lo trata a menudo cuando viene por Sevilla. Sí. eh, yo te digo la verdad, yo tenía el mismo concepto de la gente, es decir, Sergio Ramos terminaba en el Paris Saint Germain, bueno, Arabia con la fuerza que estaba sonando ahora, Sí, ¿no? También se había hablado de Estados Arabia, Unidos. Estados Ef- ef- Unidos, ef- algo así, ¿no? efectivamente, no era lo que yo partía de esa base, ¿no? Pero le pregunté un poco y me sorprendió cuando me dijo eh, que la intención de Sergio Ramos firme era volver al Sevilla. Claro, en ese momento yo pregunto, evidentemente, lo que se pregunta a cualquier sevillista o cualquier aficionado al fútbol, pero si le van a ofrecer de Arabia, de Estados Unidos, lo Mm. difícil que es volver al Sevilla por la relación que él tiene con la afición, hay Sí, una que ha parte de la afición de sido amor-odio. difícil. Claro, y ahora analizamos un poco la situación deportiva, pero sonaba como demasiadas dificultades, ¿sabes? Pero la persona me dice, sí, lo que tú quieras, pero él tiene la firme intención de retirarse aquí en el Sevilla, de quedarse aquí en Sevilla. Él no está por la labor de marcharse a una aventura al extranjero. Me hablaban del tema familiar como un motivo importante por querer permanecer aquí en España, y al final en España, pues claro, Sergio Ramos ha sido capitán del Madrid, tampoco hay otro equipo que tú dijeras, oye, que haya una posibilidad a lo mejor, ¿no? De verlo ahí, tiene que ser una Sí, cosa sí, que para jugar sentimental. en España o vuelve al Madrid, donde es imposible, o Exactamente, vuelve a su casa, que es el exactamente. A Sevilla. mí me dijeron que la única opción era esa. No, y la única opción es el Sevilla, su vuelta a España. Claro, en este momento la información todavía no había salido en ningún lado, no hay que procesarla, no hay que preguntar un poco. Y siguiendo investigando, efectivamente, había más compañeros y más personas que le había llegado la misma información Mm. del entorno de Sergio Ramos. Ya te Dicho digo, yo es esto, una persona que lo conoce bien. Dicho esto, no, el siguiente paso es, a Sergio, según nos consta, le sí, gustaría cerrar su carrera deportiva le regresando a casa, encantaría. regresando al Sevilla. Ahora Sí, bien, el encaje de Ramos en el Sevilla, es decir, ¿qué dice el ahí Sevilla? viene. ¿Qué dice Víctor Horta? ¿Qué dice la dirección deportiva? ¿Qué dice José Luis Efect- Mendilibar? Claro. Efectivamente. Ten en cuenta, Miguel Ángel, que esto, claro, se produce todavía cuando no había estallado la bomba de Monchi. Sí. Sí, ya había en el entorno más cercano del Sevilla se sabía el cansancio de Monchi, la posibilidad, pero bueno, ni mucho menos todo como terminó al final. Y fíjate que hablábamos de la llegada de Víctor Horta, pero antes hubo 2 o 3 nombres que podían haberlo cambiado todo, ¿no? Con lo cual te quiero decir que, claro, cuando le preguntan a Víctor Horta en la presentación que qué le parece Sergio Ramos y tal, eso evidentemente es un melón todavía por abrir para él, porque acababa de llegar y además es que horas antes o 24 horas antes se está hablando de Braulio y después de Cobeño. Con lo cual, imagínate el descontrol un poco en el Sevilla, ¿no? Yo te digo, la situación en el club
es que esto es una operación muy difícil. Es una operación Muy difícil. extremadamente difícil porque por ¿Pero las por un tema condiciones deportivo o por económicas. un tema económico? ¿O por las dos Yo te diría cosas? que te diría que por las dos, Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque tema económico. Evidentemente todos sabemos lo que cobra Sergio Ramos y el Sevilla, bueno, está en Champions, una cosa que alivia las arcas del club, que imagínate si no es de lo que estaríamos hablando. Y evidentemente, económicamente no está en el peor momento, pero claro, estamos hablando de llegar a cifras astronómicas para el Sevilla. Sin ir más lejos, fíjate, cuando Rakitic vuelve, lo que cobraba en el Barcelona, recuerdo que se hablaba de 8 millones allí en el Barça, y cuando viene aquí se tiene que reducir a 3, aunque sea el mejor pagado de la plantilla, pero se está reduciendo más de la mitad. Fíjate lo que estamos hablando de Sergio Ramos con lo que cobraría en el Paris Saint-Germain, ¿no? Ujú. Fíjate que yo soy de la opinión personal, y esto es opinión personal, no información, Sí. que Sergio Ramos, con las ganas que tendría de volver y con lo que le apetecería esta posibilidad, yo creo que pondría mucho de su parte. Pero ya sabes tú bien también que el tema del fair play financiero con la liga ya no es tan fácil, esto no depende solo del club y encajar esa cuenta ahí es muy difícil. Y voy al tema deportivo del que tú Claro, hablabas. porque el Sin entrar, Sevilla, si no me fallan las claro, cuentas, tiene Marcao, Nianzú, Badé, tiene Loic Badé, recién comprado, tiene Gatoni, Gattoni, que va a aterrizar en los próximos días, que se despidió de San efectivamente, Lorenzo ayer, anteayer, efectivamente, sí, y luego tiene que recuperar a los Quique Salas y compañía que tiene cedidos, más claro. Nemanja Gudel, recién Más renovado, Rekic, más más Rekic que Rekic, todavía que también está viene ahí. jugando Gudel más de Y Gudel, central tú que lo de has dicho. mediocampista. Y entonces Efectivamente, efectivamente. sería uno más. Nos iríamos a los 6 Fíjate lo 7 que estamos hablando. centrales en la plantilla del Sevilla. Exacto, exacto, ese es el número. Con lo cual, por eso te digo que lo deportivo lo hace muy difícil. Muy, muy difícil. A mí se me ha antojado muy difícil. Dicho lo cual, o sea, la intención de Ramos, y ya sabemos también la fuerza que, o sea, la importancia que tiene la intención del futbolista. Mm. Yo te digo que la intención de Ramos es firme. Ahora bien, para que una operación tan sumamente complicada llegue a buen puerto, es que creo que ni la capacidad de Sergio Ramos ahí es la que puede hacer que esto encaje. Es que tendría que haber una revolución en el Sevilla y más grande de la que debe haber, porque el Sevilla ya tiene que revolucionar otros puestos, Mm. ¿sabes? Con lo cual, estamos hablando de que, imagínate, ¿no? Porque hablamos, Badé recién comprado, un futbolista con mucho futuro, Gatoni, hablamos de Marcao. Nianzú, que costó, claro, hablamos de Nianzú, que costó un dinero, aunque no haya dado un rendimiento, pero que es un futbolista joven. Hablamos de Marcao, como tú has dicho, que prácticamente estaba inédito el año pasado, pero que la inversión también fue importante, 13 millones a Turquía. Hablamos de que sí, Rekic probablemente salga, hablamos de que Gudel acaba de renovar y de que hay que ver si Mendilibar le encajaría en el centro del campo o bien lo ve como central, como prácticamente estuvo toda la temporada pasada, ¿no? Ujú. Con lo cual, yo creo que estamos hablando de una operación muy difícil. Dicho lo cual, que ahora llegaran ofertas al Sevilla, que hay que ver también lo que piensa Víctor Horta de todo esto. Y también te digo, Miguel Ángel, otro factor más, dificultad. Ayer, por poner un ejemplo lo más representativo posible y lo más cercano posible, acto de fieles de Nervión del Sevilla Fútbol Club en la Plaza España. Sí, 5.000 personas había, ¿no? Efectivamente, más de cerca de 6.000 personas eran socios de 25 años, socios de 50 años y socios de 75 años. Es decir, que cumplían estos años como socios, ¿no? En esas tres tandas. Sale Pepe Castro a hablar, hay pitos y hay gente que se va del. Yo estaba allí, hay gente que se va del acto. No te diría que una inmensa mayoría, pero una parte importante. Con lo cual, la relación entre la directiva actual, la cúpula del club y la afición, más si cabe después de lo de Monchi, aunque te digo, no han sido los que peor parados han salido, porque yo creo que ha salido más tocada la imagen de Monchi, pero si la imagen ya estaba tocada, está más tocada todavía. La relación está tensa con la afición. Ujú. Traerte a Sergio Ramos con, vamos a ser generosos, yo no te diría que hay un 80% que no lo quiera, hay un 20%, no. Yo diría que ponte un 50-50, porque al final el aficionado del Sevilla, un tío como Ramos, con la experiencia que tiene, con la categoría que tiene, yo creo que con todavía el rendimiento deportivo que puede dar, un Sevilla en la Champions, yo creo que mitad de la afición estaría encantada con su vuelta. Pero hay otra parte que no. Ujú. Con lo cual, que metes una bomba de relojería ahora en un momento ya tenso con la afición, en el que va a haber una junta de accionistas extraordinaria ahora en verano que quizá no tenga mucha repercusión, pero que en la de final de año sí se espera que pueda haber cambios en la cúpula del Sevilla, con la figura de José María del Nido Carrasco ahí,
con Pepe Castro, en fin. Bueno. Se me antoja muy complicado por todo lo que hemos hablado, pero sí es cierto, Miguel Ángel, y eso es irrefutable. La intención de Sergio Ramos es esa.